Hola, este equipo está conformado por Alicia Yamilet, Derek Alejandro y su servidor Juan Fernando. Y en este video vamos a hablar sobre los temas clave de la administración de proyectos. Primero, ¿qué es la administración de proyectos? Es una disciplina utilizada con el fin de poder alcanzar diversos objetivos dentro de un periodo de tiempo establecido. La administración de proyectos nace debido a que los trabajos y requisitos que se requieren en un proyecto cada vez son más complejos. Esto implica el uso de herramientas, técnicas y metodologías para gestionar el ciclo de vida de un proyecto, desde su inicio hasta su cierre, garantizando así que se cumplan los plazos, costos y estándares de calidad establecidos. La importancia de la administración de proyectos es que nos sirve como una guía, ya que los proyectos bien gestionados aseguran los resultados finales estén alineados con los objetivos establecidos, contribuyendo al crecimiento y éxito de la empresa, además que garantiza las fechas de entrega establecidas para así mantener la satisfacción del cliente y la competitividad en el mercado. Optimiza recursos mediante una gestión eficiente de tiempo, presupuesto y personal, evitando el desperdicio y así se maximizan los resultados. También es importante ya que reduce los riesgos, nos permite analizarlos desde su inicio, ayuda a mitigar los posibles problemas que puedan afectar al éxito del proyecto. También mejora la comunicación entre los miembros del equipo y los interesados del proyecto, fomentando un entorno de trabajo colaborativo y eficiente, además que permite tomar decisiones fundamentadas y basadas en el estado actual del proyecto. También mejora la calidad del producto o servicio asegurando que cumplan con los estándares de calidad establecidos. Y por último, es importante ya que fomenta la colaboración al establecer canales de comunicación claros, efectivos entre los miembros del equipo y así se evitan malentendidos. Ahora, ¿cuáles son las fases principales de un proyecto? Las fases principales son 5. El inicio. En esta fase se establecen en grandes rasgos y de manera general los datos del proyecto, como por ejemplo quiénes van a participar en el proyecto, se hace un análisis de costo-beneficio, se hace un estudio de viabilidad y se determinan los posibles riesgos que pueden suceder a lo largo del proyecto y se determina si el proyecto es rentable o no. Después, en la fase de planificación, se detallan los entregables del proyecto, se especifican las tareas y los recursos que se vayan a necesitar al momento de realizar el proyecto. Después sigue la fase de ejecución. En esta fase ya se realizan las tareas establecidas y a cada integrante del equipo se le asigna una tarea. Se mantiene una comunicación constante con el equipo y los interesados, para así asegurar que haya una comunicación dentro del proyecto. Después existe la fase de monitoreo y control. Se evalúa el avance comparando el estado actual del proyecto y con el plan original, para así asegurar estándares de calidad establecidos. Cabe destacar que esta fase de monitoreo y control se hace al mismo tiempo o a la par que la fase de ejecución. Y por último, la fase de cierre. En esta fase se entrega el producto al cliente final, el cual debe de realizar una evaluación para determinar si sí cumple con los objetivos iniciales del proyecto. Se documentan las lecciones aprendidas y también es importante evaluar el desempeño del equipo y se recopilan lecciones aprendidas para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal para proyectos futuros. Áreas del conocimiento en la gestión de proyectos según el PMBOK. Estos son fundamentales para la correcta administración de un proyecto y abarcan aspectos clave que deben gestionarse de manera coordinada para garantizar su éxito. Gestión de integración de proyecto. Esta se va a encargar de garantizar que todos los elementos del proyecto trabajen de manera conjunta. La integración incluye la toma de decisiones sobre cómo coordinar procesos y recursos, así como la gestión de los cambios que van a ocurrir a lo largo del proyecto. En el desarrollo del acta de constitución del proyecto se va a autorizar formalmente el proyecto y en el desarrollo del plan para la dirección del proyecto se crearán los planes que integran todas las áreas de conocimiento.
Gestión del alcance del proyecto. Se va a centrar en definir y controlar lo que se va a incluir y lo que no se va a incluir en el proyecto. La gestión del alcance va a asegurar que todo el equipo trabaje en los objetivos correctos sin desviaciones. Primero se tienen que identificar las necesidades y expectativas de los interesados y describir detalladamente el proyecto y sus entregables. Se tienen que descomponer el proyecto en tareas manejables y se tienen que gestionar los cambios al alcance del proyecto para evitar el desvío, también llamado scope creep. En el punto 3 tenemos la gestión del cronograma del proyecto. Esta tarea se va a asegurar de que el proyecto se complete dentro del tiempo previsto y se tiene que incluir la planificación y el control de las actividades del proyecto para cumplir con los plazos. Se tiene que descomponer el proyecto en actividades específicas y se tiene que establecer el orden en el que serán realizadas. Se tiene que calcular el tiempo que tomará completar cada actividad y se creará el calendario del proyecto. En base a esto, se tiene que monitorear el progreso y ajustar el cronograma según sea necesario. En el punto 4 tenemos la gestión de los costos del proyecto. En este punto, el propósito es asegurar que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Va a incluir la planificación, estimación, control y gestión de costos. Se tienen que determinar los recursos financieros necesarios para realizar el proyecto y definir el costo total y la asignación de costos a diferentes actividades. Punto 5. Gestión de la calidad del proyecto. Este se va a centrar en garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos de calidad. La calidad debe estar presente tanto en los entregables como en los procesos del proyecto. Se tienen que identificar los estándares de calidad aplicables para el proyecto y también asegurar que los procesos del proyecto cumplan con estos estándares. Se tienen que ir monitoreando los resultados y verificar que todos cumplan con estos requisitos de calidad. Gestión de recursos del proyecto. Esta área gestiona eficientemente los recursos tanto humanos como físicos que se emplearán en el proyecto. Se tienen que identificar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, y estos recursos tienen que ser asignados a las actividades del proyecto. Asimismo, tiene que haber un control de recursos en donde se tiene que supervisar el uso de los mismos, asegurarse de que estén disponibles según sea necesario. Gestión de comunicaciones del proyecto. Esta parte tiene que asegurar que toda la información necesaria fluya adecuadamente entre las partes interesadas del proyecto, de manera eficiente y oportuna. Se tiene que determinar quién necesita la información, cuándo y cómo se va a entregar. Se tiene que distribuir la información a las partes interesadas de manera eficiente y asegurar que las comunicaciones sean efectivas y que se respondan las necesidades de información de todos los interesados. Punto 8. Gestión de los riesgos del proyecto. Este punto se encarga de identificar, analizar, planificar respuestas y monitorear los riesgos de un proyecto. Un riesgo puede ser cualquier evento que afecte positiva o negativamente el éxito del proyecto. Punto 9. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Este punto se refiere a los procesos necesarios para adquirir productos, servicios o resultados fuera del equipo del proyecto. Se tiene que identificar qué bienes deben adquirirse, solicitar, seleccionar y gestionar proveedores. Punto 10. Gestión de los interesados del proyecto. Esta área se va a ocupar de identificar a las partes interesadas, gestionar sus expectativas y asegurar su participación activa en el proyecto. Se tienen que determinar quiénes son las personas o entidades que pueden afectar o ser afectadas por el proyecto. Se desarrollarán estrategias para involucrar a los interesados en las decisiones y actividades claves del proyecto y asegurarse de que los interesados estén involucrados adecuadamente en cada etapa del proyecto. Todas estas áreas de conocimiento están conectadas y deben gestionarse de manera equilibrada y coordinada para asegurar el éxito del proyecto. Cada área es muy importante debido a que juega un papel crítico en el desarrollo, ejecución y cierre del proyecto, permitiendo gestionar recursos, costos y expectativas de manera eficiente. El portafolio de proyectos es un conjunto de proyectos, productos u otras actividades relacionadas que se gestionan de forma centralizada para cumplir con los objetivos de una organización. Estos proyectos pueden estar o no directamente relacionados entre sí, pero todos van a contribuir de alguna forma a los resultados estratégicos de la organización. El principal propósito del portafolio de proyectos es asegurar que todos los proyectos
estén correctos y se seleccionen, prioricen y gestionen de manera efectiva para maximizar el valor que generan en la organización. Los principales puntos son asegurar que todos los proyectos contribuyan a las metas a largo plazo de la organización. Priorizar los proyectos, ya que no todos tienen la misma importancia y esta gestión permite decidir cuáles deben tener prioridad según el valor que aportan a la organización. Gestionar el portafolio permite usar los recursos, ya sea el tiempo, el dinero o el personal, de manera más eficiente, evitando la sobreasignación o duplicación de actividades. Puede ayudar a la gestión del riesgo y mejora la toma de decisiones. Esto porque al tener una visión global de todos los proyectos, la organización puede tomar decisiones más informadas sobre dónde asignar los recursos y cuáles proyectos pueden detener o reconfigurar. Los componentes claves de un portafolio de proyectos son la selección de proyectos. En este punto se va a realizar un análisis basado en los criterios como la alineación con la estrategia, el retorno de la inversión, el riesgo y los recursos requeridos para saber qué proyecto debe ser incluido. Algunos proyectos serán más críticos para el éxito organizacional y los proyectos serán priorizados para asegurar que los recursos se asignen a los que generan mayor valor estratégico. La administración de portafolio se centra en optimizar el uso de los recursos a través de distintos proyectos, asegurando que los recursos escasos se distribuyan de manera eficiente. Se debe monitorear el progreso de los proyectos dentro del portafolio y tomar decisiones sobre continuar, modificar o cancelar los proyectos. Los principales beneficios de la gestión del portafolio de proyectos van a ser: primero, que va a proporcionar una visión general de todos los proyectos y su impacto en la organización. Esto va a permitir un mejor control sobre el progreso y los resultados. Se van a optimizar los recursos y se evitarán los cuellos de botella y sobre asignaciones de recursos, lo que va a permitir un uso más eficiente y efectivo del personal, tiempo y dinero. Mejorará la toma de decisiones, ya que los directivos pueden tomar decisiones más acertadas sobre dónde asignar recursos y qué proyectos priorizar o cancelar. El portafolio bien gestionado puede identificar y gestionar mejor los riesgos globales. La gestión del portafolio de proyectos va a permitir centralizar las decisiones relacionadas con la priorización y asignación de recursos, lo que va a evitar conflictos entre proyectos individuales. Estos van a ser evaluados continuamente para asegurarse de que siguen siendo relevantes y alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Y pues bueno, continuemos con el tema y ahora vamos a descubrir y a conocer qué es una PMO, o en español, qué es la Oficina de Administración de Proyectos. En este caso podemos definir como una PMO aquella parte, unidad, área o sector que está encargada y es responsable de definir y mantener los estándares en la gestión de proyectos. En este principio, su misión fundamental y crucial es que cualquier y todo proyecto se alinee con los objetivos estratégicos de la empresa o de, en su caso, la organización. Finalmente, una PMO actúa como una central de recursos y guía para los equipos de la gestión de proyectos, asegurando una gestión eficiente y consistente del proyecto o la gestión del proyecto. Continuando con las PMO, ahora vamos a hablar sobre qué tipos de PMO existen, en este caso siendo tres fundamentalmente, siendo el de apoyo, el de control y el directivo o directiva. Principalmente el modelo de apoyo, el tipo de apoyo, significa que brinda la asistencia por medio de metodologías, de herramientas, de capacitaciones. Todo esto siempre y cuando sin imponer un control directo dentro del proyecto o dentro de la gestión del proyecto. El modelo o el tipo de control significa que establece las reglas, las normas, las directrices para la gestión del proyecto o la gestión de proyectos y monitoriza el cumplimiento de las mismas. Finalmente, el tipo directivo o directiva es el que gestiona directamente proyectos en nombre de la empresa o de la organización encargada, finalmente tomando las decisiones clave y que sean cruciales para el proyecto y controlando la ejecución del mismo. Finalmente, para acabar el tema de las PMO, tenemos que hablar sobre la contribución o las contribuciones de las PMO a la estandarización en la gestión de proyectos, siendo también principalmente tres:
La primera siendo que mejora la coherencia en la gestión de proyectos, es decir, el cómo funciona, las bases sólidas, la lógica, etc. El segundo punto siendo que facilita la comunicación entre equipos de trabajo, de desarrollo o de gestión, agilizando y siendo más rápido las fases del proyecto. Finalmente, el tercer punto es el que asegura el uso de buenas políticas y buenas prácticas y de las metodologías de gestión de proyectos para que el proyecto llegue a un buen punto y cumpla con el objetivo principal del mismo. Y pues bueno, para acabar este video tenemos que hablar de un último tema, y ese tema es los retos y obstáculos de la gestión de proyectos a nivel global o a escala mundial. En este caso pueden existir diferentes obstáculos, retos, complicaciones que pues pueden surgir en una gestión de proyecto o en el desarrollo de un proyecto, siendo principalmente cuatro. En este caso siendo la diferencia cultural, la zona horaria, la regulación internacional dependiente de cada país y el idioma. En este caso, la diferencia cultural se refiere a aquella forma de trabajar, tomar decisiones y comunicarse, ya que pues esta varía obviamente pues de cada país, por lo que puede esto generar algún tipo de malentendido, ineficiencia o en su caso retrasos en el proyecto. La zona horaria. La coordinación en este tipo de casos puede ser algo muy complicado ya que depende de cada país, literalmente hablando, y puede resultar algo bastante complicado de sobrellevar o resolver, especialmente la planificación de reuniones y entrega pues de productos o entregables. La regulación internacional, como todos sabemos, cada país tiene sus leyes, normas y regulaciones que hay que seguir porque estas pueden afectar de una u otra forma al proyecto en este caso, de seguridad, legislaciones laborales, entre muchas otras. Finalmente, la barrera o el obstáculo del idioma, ya que pues cada país tiene en su caso algunas veces diferentes idiomas dependiendo de la región o el continente en que se ubiquen. Esto puede afectar bastante ya que la forma principal en la que un proyecto avanza es en base a la comunicación, y esto a su vez obviamente afecta a la claridad y a la fluidez de la misma comunicación, pudiendo generar algún tipo de retraso, algún tipo de ineficiencia o algún tipo de falla en el proyecto que hay que resolver más adelante. Entonces, ¿qué podríamos hacer para enfrentar, atacar, resolver o solventar esos retos u obstáculos que pueden surgir? Bueno, en el aspecto al menos de la diversidad cultural o la diferencia de culturas, podría ser capacitar a los equipos o a los miembros del equipo en comunicación intercultural. ¿Esto a qué se refiere? A que sean conscientes de que las diferencias culturales dependientes de cada miembro pueden ser aprovechadas en la toma de decisiones y el trabajo en equipo. En el aspecto de la zona horaria, sería utilizar o implementar el uso de alguna herramienta de planificación, o en su caso establecer horarios en la que los miembros puedan coincidir, ya sea para alguna reunión, alguna entrega, algún envío de avances o lo que se necesite en el proyecto. En el tema, al menos del regulamiento internacional, sería ya sea contratar algún equipo legal o expertos legales, o en su caso buscar un equipo que se encargue de cumplir específicamente con las normativas legales internacionales a las que el proyecto esté sujeto. Esto obviamente depende de cada país y de cada regulación. Finalmente, para el aspecto de los idiomas y la comunicación del equipo, aquí se puede fomentar un idioma común. Formalmente, coloquialmente sería el idioma inglés, o en su caso español o mandarín. Si en su caso esta no es la opción más viable, se debería tal vez poder usar algún tipo de software, programa o aplicación que sea capaz de realizar una traslación o alguna traducción de idiomas. O en su caso, como última alternativa disponible, sería contratar algún intérprete en caso de ser necesario. Esto para fomentar una comunicación asertiva y eficaz entre el equipo y fomentar al que el proyecto llegue a un buen nivel y cumpla con el objetivo que se estableció anteriormente.